En el día de hoy continuamos el estudio del libro de Gálatas y vamos a estar viendo hoy el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 10, del 1 al 10. Hagamos una pequeña introducción a este texto, porque fue escrito. Escuchemos un poco al apóstol cómo nos describe su primer viaje hasta Jerusalén. Y dice Pablo, 3 años después que el Señor me llamó en el camino a Damasco, en el día de hoy continuamos el estudio al libro de Gálatas en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Hagamos una pequeña introducción a este texto y escuchemos al apóstol Pablo cómo describe su primer viaje a Jerusalén. Él dice que 3 años después que el Señor lo llamó en su camino a Damasco, es una historia bastante conocida, en el libro de Gálatas 1 del 18 y 19, dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y al hermano del Señor. Pablo nos está indicando el corto tiempo que tuvo con ellos y con quienes se encontró. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y al hermano del Señor. Ahora Pedro, en el capítulo 2, que vamos a estar viendo hoy, desde el versículo 1 hasta el 3, nos describe su segundo viaje a Jerusalén, 14 años más tarde del primero. Dice, capítulo 2, 1 al 3, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas a un Tito que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que Pablo nos muestra aquí es que él no fue a Jerusalén a buscar aprender doctrina. Él fue a Jerusalén por una revelación divina. ¿A qué subió a Jerusalén? Veamos el propósito. Lo que Dios quería era mostrar a los galos que el evangelio que Pablo estaba predicando lo había recibido por la revelación de Cristo. Y hace énfasis diciendo, yo no lo aprendí de hombre alguno, no lo aprendí de los apóstoles de Jerusalén. En ninguna de sus 2 visitas, ningún hombre dice, me enseñó algo nuevo. Lo que Pablo nos está mostrando, que ese evangelio que coincide con el evangelio que tenían los apóstoles, es el mismo. No hay 2 evangelios. Ahora sí, iniciemos este estudio. Dijimos libro de Gálatas y veamos estos 2 primeros versículos. Vamos a estar viendo del 1 al 10. Pero primero veamos estos 2 versículos, el 1 y 2, que nos muestran cómo Pablo coteja su mensaje, muestra su mensaje y resulta ser el mismo mensaje que los apóstoles tenían. Eso es, no hay otra. Luego estaremos viendo los versículos 3 al 5, en donde el apóstol Pablo nos muestra que el evangelio triunfa sobre los ritos de la ley. No hay algo que pueda superar al evangelio. Y por último estaremos viendo desde el versículo 6 hasta el versículo 10 cómo todos los apóstoles se ponen de acuerdo
en enseñar la redención y la salvación en Cristo, el único evangelio que tenía. Así que si hay otro evangelio moderno, otro evangelio nuevo, no es el evangelio de la iglesia del primer siglo. Miremos entonces estos versículos 1 y 2. Dice el 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A qué fui? Fui a mostrarles qué estaba haciendo. ¿Y a quiénes lo hice? A los que tenían, oiga, a quienes en privado, a los que ya conocía, a los que sabía que conocían el evangelio. Quería que ellos se empaparan, se enteraran. Pablo revela que su viaje a Jerusalén, en este texto, es que él fue en privado, fue a decirles a los apóstoles qué estaba haciendo. Para esto dice la Escritura, en estos versículos que hemos leído, que se acompañó de Bernabé y de Tito. ¿Qué iban a hacer? No iba solo, llevaba 2 compañeros más, aparte de la presencia del Espíritu de Dios. Pablo debía mostrar a los apóstoles para cotejar el evangelio que él estaba predicando y el evangelio que ellos habían recibido, con el mensaje comparado con el mensaje que los judaizantes estaban dando. Era otro evangelio. Lo que nos muestra este texto es que parece que la mayoría de los apóstoles y hermanos habían sido arrastrados por los judaizantes. Algunos habían sido arrastrados. Ahora había la necesidad de subir hasta Jerusalén para hacer una especie de concilio para poder determinar cuál era el evangelio que iban a seguir compartiendo. Y por eso Pablo, Bernabé y Tito fueron a mostrar el mensaje que ellos estaban dando, que ellos tenían por seguro y que estaban haciendo. Esto nos muestra la importancia de detenernos de vez en cuando para averiguar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Si el mensaje que estamos dando es el mismo que Pablo dio, el mismo que recibieron los apóstoles y que enseñaron, o si se ha mezclado con algo moderno. Y lo que Pablo sube hasta Jerusalén, según este texto, es justo eso. Y por eso dice, no fui solo, fui en privado para verme con los que más conocían los asuntos del evangelio. Si nosotros hoy no cotejamos lo que estamos haciendo con el mensaje dado inicialmente, corremos el peligro de dar un mensaje mezclado, que es lo que él dice en el capítulo anterior, sería otro evangelio. Y correríamos el riesgo de ser, como él dice, llamados anatema. Mucho cuidado debemos tener al momento de dar el evangelio, de hacer un estudio profundo con suficiente muestra hermenéutica, suficiente exégesis que nos dé seguridad que estamos dando el mismo evangelio que recibieron los apóstoles, que no es otro. Y eso es lo que Pablo está haciendo según estos 2 primeros versículos
en donde nos muestra que sube a Jerusalén a cotejar lo que él estaba haciendo con lo que estaban haciendo los hermanos en Jerusalén, los discípulos que conocían el Evangelio. Miremos la segunda parte de este texto, y son los versículos desde el 3 al 5. Y en este texto del 3 al 5 el Evangelio nos muestra esta escritura, que el Evangelio triunfa sobre los ritos de la ley, porque eso era lo que estaban haciendo los judaizantes en Jerusalén. Y dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. ¿Qué es lo que el apóstol quiere decirnos? ¿Qué fue lo que entendieron los hermanos que recibieron esta palabra? Sube Pablo hasta Jerusalén con Bernabé, con Tito. Tito no era judío. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 3. Aquí está el golpe magistral, el golpe certero del Espíritu de Dios. Este es un golpe para los judaizantes, porque yo no sé qué pensaría Pablo, pero él llevó a Tito hasta Jerusalén, que Tito no era judío, Tito era griego. Y lo que encontramos aquí es que lo que nos muestra este versículo 3, dice, es que los judaizantes ahora exigían que Tito se circuncidara y guardara todos los ritos de la ley para ser cristiano. Esto utilizando la misma treta que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, que así enseñaban ellos. Hay que circuncidarlos y hay que enseñarles que guarden toda la ley. Y Pablo sube con Tito para mostrar que él no estaba circuncidando a los gentiles, que no estaba obligando a los gentiles a guardar los ritos de la ley. ¿Y qué nos dice el versículo 4 y 5? Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, había gente de los judaizantes expiando la libertad del apóstol Pablo, como van a ver hoy igual. Así que algunos pudieron pensar que Pablo, al no circuncidar a Tito, estaba despreciando la ley, despreciando a los que estaban circuncidando, a los incircuncisos, a los judíos. Pero lo que encontramos en este texto es que más bien lo que quería el Espíritu de Dios, que permite que fuera Tito con ellos, es que se sentara el precedente que no había necesidad de circuncidar a los que no eran judíos. En este caso, Tito, no tenían que ser circuncidados y guardar los ritos de la ley para ser salvos, que era la exigencia de aquellos esclavizantes de la ley. Ellos parecían verdaderos cristianos, como muchos que aplican hoy igual el mismo concepto,
nos muestra la Biblia, estaban infiltrados para espiar la libertad, y dice Pablo, para espiar nuestra libertad. Y Pablo lo que hace énfasis aquí es que la fe, la verdadera fe en el Señor Jesucristo nos hace libres de los ritos que esclavizan y de la religión. Pablo parecía un terco al mostrar la gracia y al pararse firme en el caso de Tito y no permitió que fuera circuncidado. Más aún Tito, que no era judío, no fue obligado a circuncidarse. No lo hicimos, no permitimos. Si Pablo hubiera hecho aquello, ¿qué verdad tuviéramos hoy? Se circuncidó un gentil. Aquellos querían tergiversar la verdad del evangelio, circuncidando a Tito. Pero Pablo deja claro que no es la circuncisión, no son las obras y los ritos de la ley, es el Señor Jesucristo y su obra redentora. En Cristo hay salvación. Es solo la fe en el Señor Jesucristo. Ya Tito era salvo. Había sido salvo porque había creído en el Cristo resucitado. Ahora, lo que nos muestra el texto es que Pedro y todos los compañeros y todos los apóstoles que estaban en Jerusalén aceptaron a Tito como un hermano, aunque fuera incircunciso, lo aceptaron como un fiel hermano en la fe, aunque fuera así incircunciso. Lo que nos muestra el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Pero que logramos entender, ¿qué entendieron ellos? Mire, no cedimos un segundo, no cedimos un milímetro. Es que la verdad del evangelio prevalece. Los falsos con su otro evangelio de las obras y los ritos de la ley, aquí quedaron descubiertos. El hecho de que el Señor Jesucristo se le presentara a Pablo en el camino a Damasco, y Pablo lo está diciendo, y lo hiciera un testigo ocular de su resurrección, le dio a Pablo la fuerza, el valor para predicar. Ahora se sentía igual que uno de los apóstoles que estaban en Jerusalén y puede ir a cotejar el evangelio con ellos, lo que también él había recibido. Nos muestra este texto que Pablo estaba seguro que él no era cristiano por ser judío, que él no era cristiano por guardar los ritos de la ley. Pablo estaba seguro que el que lo salvó a él fue Cristo en su encuentro personal cuando creyó. Gloria a Dios. Cuando obedeció, según el libro de los Hechos, capítulo 9, y obediente a la voz de Dios, creyó el apóstol Pablo. Y por eso a ellos les dice, mire, es que Cristo a mí me envió fue a predicar, no a bautizar, no a hacer otras cosas, no a dar otras nuevas reglas. Ya todos tenemos las mismas reglas. No hay otra regla. No invente, no acepte que el evangelio triunfa por encima de la mentira, por encima del engaño. Y la verdad y unidad del evangelio debe permanecer en la iglesia. Todos los que decimos ser cristianos tenemos la misma verdad. No hay dos verdades. No era la verdad de los judaizantes y la verdad de los apóstoles.
Era la verdad que habían recibido los apóstoles, y Pablo es llevado por el Espíritu de Dios para demostrar que la verdad del Evangelio triunfa sobre cualquier mentira, sobre cualquier engaño, sobre cualquier mezcla que quieran hacer los hombres. Es por eso que Pablo en el capítulo 1 insiste en que no hay otro evangelio. Veamos la última parte de este texto. En este mismo capítulo 2, desde el 6 hasta el 10. Y dice Pablo, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en Jerusalén, bueno, no lo dice aquí, pero considerados como columnas en la iglesia. Sigo leyendo. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, como procuré con diligencia hacer. El texto nos está mostrando que todos los apóstoles estaban de acuerdo en enseñar lo que Pablo estaba enseñando. La salvación, la redención, solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Este 6 nos dice, ningún ministerio importante del Evangelio se opuso, ninguno de los ministros, a que Pablo dejara de predicar o cambiara su mensaje. Todos estuvieron de acuerdo en que Pablo estaba enseñando el Evangelio correctamente. Así que, ¿dónde quedan los judaizantes aquí? Aquellos grandes apóstoles que, según Pablo dice, oiga, los recibieron como compañeros y le dieron la diestra. Darse la diestra era aceptarlo dentro del clan de los apóstoles, dentro del grupo de los hermanos cristianos, y es lo que nos muestra este versículo del 7, estos versículos del 7 al 10. Y ellos encargaron como compañeros al apóstol Pablo para que él siguiera predicándole a los gentiles que no se circuncidaban, y Pedro fuera a predicarle a los judíos que tenían la costumbre de circuncidarse, pero no se circuncidaban para ser salvos, se circuncidaban por ser judíos y por guardar su rito, pero no era el rito. Y por eso Pablo dice, mire, el espíritu que actuó en Pedro para predicarle a los judíos es el mismo espíritu. Lo que estamos viendo en este texto es que el espíritu que da la palabra al apóstol Pablo es el mismo que ya la había dado en Cristo a los apóstoles del Señor Jesús, a Pedro, a todos los apóstoles. Por eso dice el versículo 8, el espíritu que actuó en Pedro para predicarle a los judíos, también actuó en mí, en Pablo, para predicar a los gentiles. A ambos les dio el mismo mensaje. Pedro bautizaba y circuncidaba a los judíos. Pablo solamente bautizaba a los gentiles. Sin embargo, todos salen a predicar el mismo mensaje. No eran las obras, es Cristo.
Y Pablo, Pedro y todos los discípulos que estaban en Jerusalén en aquella reunión aceptaron la unidad de las enseñanzas que tiene el Evangelio. Todos habían recibido el mismo mensaje del labio del mismo Señor Jesucristo. Santiago, Pedro, Juan, ministros de los judíos, nos dice este versículo 8, que le dieron, oiga, le dieron la mano derecha. Era una señal judía de aceptación, de compañerismo, de hermandad. Y le extendieron la mano derecha en señal de coinonía, de compañerismo, de aceptarlos como hermanos también. A Tito, Bernabé y a Pablo, ministros de los gentiles. Gloria a Dios. No existe mayor unidad que la que produce el Evangelio en los verdaderos discípulos de Cristo. Todos los cristianos tenemos el único mensaje de fe que es el Señor Jesucristo. Al hermano, amigo, entregue el Evangelio, crea el Evangelio, entregue el Evangelio, no se preocupe por el resultado, eso es obra de Dios. No busque resultados, entregue la palabra. El resultado lo produce el Señor. A veces estamos más preocupados por los resultados que por predicar la verdad. Y lo que nos muestra este texto que estamos viendo del libro de Gálatas es que Pablo y sus compañeros de ministerio, tanto los que le acompañaban a él como los que estaban en Jerusalén, todos coinciden que es el Evangelio, que es el único mensaje del apóstol Pablo, como el de ellos también. Ahora todos predican el Evangelio de la gracia, de la fe en el Señor Jesucristo. No era otro el que tenía, no era uno que tenía Pablo y otro los apóstoles. Y por eso Pablo dice, mire, quien predique otro evangelio diferente al de la gracia no es siervo de Cristo. Tenemos que creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es suficiente para salvar al pecador. Por eso Pablo llama a aquellos falsos que mezclan los ritos de la ley con la gracia salvadora, que merecen la condenación. La seguridad que debemos tener hoy los predicadores, los que enseñan el mensaje, debemos estar seguros que estamos acorde predicando el mismo mensaje que el apóstol, el mismo mensaje que Pedro, el mismo mensaje que todos los apóstoles. Con mucho cuidado. Y es que el apóstol a los corintios le dice, mire, presten atención, porque es la gracia divina. Yo puse el fundamento y otro sobreedifica, otro edifica encima de aquel fundamento. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Mire usted, miro yo. Mire qué está recibiendo. Preste atención a lo que está oyendo, a lo que le están enseñando. ¿Está de acuerdo al Evangelio? Esté muy atento a lo que predica. ¿Está de acuerdo al Evangelio? De ser así, va a ser de gran bendición. Pero de no estar acorde con el Evangelio de los apóstoles, vamos a tener problemas. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga.